estaban preparadas para competir con precios como los que se vienen tratando. Han surgido unos cambios, han surgido unos cambios. Hay unas características del TLC que son la protección de la propiedad intelectual, eliminación de los aranceles, normas laborales y ambientales que han venido surgiendo de acuerdo a las negociaciones que han hecho con Estados Unidos, facilitación del comercio electrónico, reglas claras para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha surgido con el TLC a lo largo de estas negociaciones? Las instituciones comerciales colombianas que han estado como regulando las negociaciones son el Ministerio de Comercio, que supervisa las políticas de comercio, industria y turismo, ProColombia, que son los que promueven las exportaciones, inversión y turismo colombiano, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que son los que gestionan los impuestos para aduanas, y Industria y Comercio, que supervisa las actividades. Los ajustes que se han hecho este año, se han cambiado reglas para que los inversionistas y las personas que realizan negociaciones en Estados Unidos no pierdan las inversiones y así el gobierno pueda hacer mayor inversión y propuestas en leyes de salud y manufactura. Han surgido problemas con aranceles. En enero de este año, yo creo que todos nos dimos cuenta de la guerra política que hubo, que porque el presidente Pedro no quiso recibir los deportados, entonces el presidente de Estados Unidos lo que hizo fue imponer un arancel del 25%, que obviamente Colombia no estaba como preparado para eso, y les tocó negociar para no crear una crisis comercial. Hay paréntesis, de ahí el tema que ahora estamos hablando del riesgo de la dependencia, y más, pues digamos que el riesgo más grande es en el tema de las importaciones, porque Colombia empezó a depender mucho de unos porcentajes muy altos de ciertos productos que se importan, y aunque aquí somos agrícolas, resulta que allá, pues con la industrialización que ellos tienen, pues producen una escala que el precio es incluso más económico importarlo que producirlo acá en muchos alimentos. Entonces, ellos hicieron eso y ¿qué pasa? Entonces, acá empieza el mercado interno a tambalear, el riesgo más alto es la importación. Y obvio, pues en exportación, el tema de flores se vio muy afectado porque entonces le niego la entrada también. ¿Y qué hacemos ya con todos los productos que están negociados con ese país? Porque se trata. Entonces, el riesgo es en doble vía, pero en ese caso la afectación más grande fue para importación. Sí, bueno. Y debido a eso, aunque el TLC dice que los aranceles no se deben cobrar aranceles, el presidente de Estados Unidos impuso un impuesto general a varios países del 10%, entre ellos obviamente Colombia, y ha generado como miedo a los exportadores porque productos como el banano, las flores de leche, pues por eso vienen Estados Unidos. También hicimos como una investigación en cómo le ha ido a Colombia con el TLC y pues ha perdido más de lo que ha ganado debido a lo que está diciendo ahorita la profe, y es que nosotros compramos más productos en Estados Unidos de los que ellos nos compran a nosotros, entonces claramente ellos somos beneficiados. ¿Y qué se espera ahorita con el TLC? Es que Colombia aproveche más el TLC y venda productos con valor agregado y no productos de materia prima, porque pues estamos perdiendo. ¿Ya? Sí, hay que comentar las exportaciones. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué quieren aquí? Me pregunto.
Estaba preguntando. Sí. No, yo quería salir una vez al año, pero es que se me pierde marcada. En la puerta, estamos al salón. Sí. ¿Cómo se va la puerta cerrada? Ah, por lo que ya estaba. Antes, yo no hubo clase. Ya, bueno, No, me debía, sí. La cosa es que antes yo también. ese televisor se veía explotando. Ya traje aquí. No sé, pues con todo respeto de las variedades de los demás, pero ahora me da la impresión que parecía como música cristiana. Pero que quisiera ver que está. Pues Mira, están en retiro. no, pero acá. Pero eso ustedes, o sea, Hay como que la hacen inglés. Pero de todos los países en español. Yo creo que de las pues la flechita queda así, no. Son PDF. Ah, Les daría ampliación que se vea un poco más grande y la pueden seguir. no, de la flechita ya no se hace. Bueno, al menos respondió el Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia. Inicialmente conocido, bueno, lo nombraron G3, con el grupo de los tres, conformado por Venezuela, Colombia y México. Este acuerdo se firmó en junio del 94 y entró en vigor en enero del 95. Sin embargo, en mayo del 2006, Venezuela denunció este tratado y hasta noviembre del 2006, entonces ya definitivamente Venezuela resolvió con la intención de patrocinar 100% a Mercosur. Sin embargo, pues tengo entendido que también se bueno, para el 2009, para el 12 del 2009, Colombia y México empezaron nuevamente como a revisar todas las informaciones que tenían, pues, teniendo en cuenta que Venezuela ya se había retirado de este, entonces volver como a empezar su proceso y acomodar. Entonces, escribieron 5 decisiones. Modificar referidas al acceso a los mercados, la adecuación de las reglas de origen, el Comité Regional de Insumos, las facultades de partes y el cambio de nombre del Tratado de Libre Comercio, ya quedó el Tratado de Libre Comercio Colombia-México. Se establecieron reglas y principios para elaboración, adopción y aplicación de medidas fitosanitarias. Su propósito es promover el comercio de productos sanos. Incorporaron disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación de normas técnicas y procesos de certificación de bienes y servicios. Dentro de estas normas técnicas establecieron, por ejemplo, el etiquetado. Entonces, el etiquetado es que en todos los productos le pongan como el sellito para que el consumidor sepa que está consumiendo realmente. Por ejemplo, lo comparo, por ejemplo, cuando de aquí de Colombia, por ejemplo, las galletas que dicen que tienen exceso de sodio, los dulces, exceso de dulces y demás. Por ejemplo, realizando el trabajo de exportación, yo estaba hablando sobre el café tostado, y uno de los requisitos para México era que tuviera pues exceso, pues para que consumieras, debe estar consumiendo. Además, también dentro de las técnicas estaba disponible meteorología. Eso era como de las medidas, o sea, como el estudio de las medidas, algo así. Listo.
Tienen objetivos principales: eliminar los obstáculos al comercio. Dentro de esos obstáculos se refieren a los aranceles. La mayoría de los productos, no es más del 97%, 90 y algo por ciento, al momento que ya están libres de aranceles. Sin embargo, pues hay otros que siguen siendo reducidos. Promover las condiciones justas de competencias. Ellos respetan mucho la marca, tienen protección de los derechos de autor y conexos, denominados de origen y la propiedad industrial, protegiendo, como les decía, la marca de cada uno de los países. Que no vayan a ser como lo de Cristiano, así, ¿cierto? Que vayan a ser como, pues, como una empresa ya con un nombre de marca colombiana. Aumentar las oportunidades de inversión y empleo, proteger los derechos de propiedad intelectual, como decía hace un momento, la protección de la marca, y fomentar la cooperación económica y tecnológica. ¿Qué beneficio tratado para los productos? Cero aranceles, para la mayoría de los bienes industriales y agrícolas. Acceso preferencial para productos como café, flores, maquinaria, autopartes, ropa, alimentos procesados, entre otros. Para los servicios, apertura en sectores como telecomunicaciones, banca, transporte, turismo, protección de la inversión extranjera en Colombia y viceversa. Para las empresas, reglas claras sobre el origen, solución de controversias, propiedad intelectual, contratos y estándares técnicos. Entre los áreas de interés, podemos ver que México es el segundo socio comercial de Colombia en América Latina. El primero es Brasil. Dentro de sus ventajas se evidencia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Ambos países son miembros fundadores de Alianza Pacífico junto a Chile y a Perú. Creación de empleo, grandes de comercio y las inversiones, además de acceso a mercados y oportunidades combinadas. Bueno, esto es como un ejemplo de las empresas mexicanas que vemos en Colombia. Entonces, pues muy conocidas. Bimbo, pues es original de México, pero por la vida tiene como empresas de distribución, pues son que la hemos visto por todo el lado. Salinas, que es como un grupo financiero, bancario, TV Azteca, que es como de las novelas, pues por ahí he visto, Telmex, Cemex. Esos de Cheetos, Doritos, o sea, son casi como originales de México, pero pues ya la misma producción en Colombia. De las salsas, que son los picantes, frijoles, no sé qué, bueno, eso, y pues Corona, creo que Azteca, una cerveza que se llama Azteca, Tequila por su cuerpo, pues son como marcas muy conocidas en Colombia, pero son de México, y pues es gracias a este acuerdo que se puede ver de esta manera. Las tiendas propias, como supermercados como Éxito, Olímpica, Jumbo, es donde vemos todo esto, y comercio electrónico como Mercado Libre, Línea y Amazon, entre otros. Y estos son algunos de los productos que se venden en México. Están textiles, en su mayoría son textiles, abundantales, allí me falta todo, de maquillaje, de medicamentos, café, pomades. Tiene tiendas en México, y el bocadillo, pues como no es una empresa muy conformada, pero que también es un producto que es conocido en México. Además de esto, banano, café, flores, aguacatejas, aceite de palma, azúcar y productos derivados de estos mismos. Esto es como un comparativo, pero es como ya lo que les venía hablando. Es como un resumen, por decirlo de alguna manera. Entonces, la situación actual, estos que están juntos en este PNC, los objetivos principales, entre ellos facilitar el comercio e inversión entre países y eliminar las barreras comerciales y aumentar las exportaciones, los productos exportados, por los que me mencioné hace un momento, los sectores beneficiarios. En México está la industria automotriz, alimentos cosméticos, alimentaciones, bueno. Este también no les mostré, pero Mazda es, ¿cómo se llama? Me escapa el nombre.
tienen como los repuestos de todo esto a México, ensambladora. Ajá. México es ensambladora de Mazda. Aquí una camioneta que se llama CX30, que es de Mazda, es una camioneta muy vendida y muy ensamblada en México, y tiene el 7%, o sea, el 7% de la producción viene directamente a Colombia. Es como también un porcentaje alto entre los agricultores. Listo. Las inversiones destacadas, bueno, beneficios claves, acceso sin arancel a productos colombianos, expansión de empresas mexicanas por parte de Colombia, entrada preferencial a mercado mexicano, mayor inversión extranjera. Integración regional, o sea, lo que les contaba, que son miembros fundadores de Alianza del Pacífico, Chile y Perú, y facilidades adicionales, protección de inversión, normas de origen, propiedad intelectual, resolución de disputas, simplificación de trámites, apertura de mercados y cooperaciones técnicas. Entonces, es como la normatividad que regula todo el tema de contabilidad y comercio entre Colombia y México, pero es como para, puede ser como para. Pues, más. Bueno, ellos también, dentro de sus normas técnicas, establecieron como unos comités que son como foros, digamos que como problemas que proveen la compatibilidad mediante la normalización de las partes. O sea, hay como unos comités establecidos que se encuentran entre Colombia y México en las dificultades y pues inmediatamente utilizan como para solucionar todo esto. Además, hay otros comités especializados que administran los compromisos especiales para proteger adecuadamente la salud, seguridad humana, animales, vegetales y demás. Gracias. Gracias, Angie. No, no. Sí, listo. Ah, sí, yo estaba mirando el campo, ¿sabes? Buenos días. Porque no, ustedes pueden ir hablando. No, se les olvidó. Ah, claro, muy bien. Ay, ya, bueno. Los demás comemos mientras ustedes hablan. Igual ustedes terminen y yo empiezo a hablar, ustedes comen. Bueno, buenos días. A nosotras nos correspondió el Tratado de Alcance Parcial APP, que es su sigla,
entre Colombia y Panamá. Como bien lo dice su nombre, él es un tratado, no es un tratado de libre comercio, ya que tiene restricciones en ciertos sectores. Este tratado se hace basado en la normatividad de ALADI del acuerdo, bajo el acuerdo número 29. Bueno, lo que se busca con este tratado es una disminución o eliminación de los aranceles en todo lo que tiene que ver con los puertos comerciales entre Colombia y Panamá. Bueno, contexto histórico y económico del tratado. Antecedentes del comercio entre Colombia y Panamá. Pues como sabemos, una de las cosas que nos favorece entre este tratado entre ambos países es la ubicación geográfica. También teníamos una historia compartida, porque Panamá hacía parte de Colombia y dejó de serlo a partir de 1903. Y esto ha permitido de que el comercio entre ambos países pues evolucione y mejore a través de la eliminación o la disminución de los aranceles. Bueno, en las razones que tuvieron para firmar este AP fue mejorar la accesibilidad de los mercados, ya que con esto se busca facilitar el mercado y el intercambio de productos se hace más fácil entre ambos países. También lo que buscaban era aumentar la competitividad a través, como ya le dije, de la disminución de aranceles y fomentar el desarrollo económico. Bueno, este AP se firmó, es el acuerdo de alcance parcial número 29 entre Colombia y Panamá. Es un instrumento jurídico de integración económica bilateral suscrito entre Colombia y Panamá a través de ALADI, que quiere decir Asociación Latinoamericana de Integración. Fue firmado el 24 de julio de 1993 y su principal objetivo es fomentar las relaciones comerciales entre Colombia y Panamá a través de la disminución o eliminación de todas las barreras tradicionales. Bueno, el AP busca fomentar el comercio bilateral económico, aumentando las oportunidades comerciales y la inversión, también facilitando el intercambio y haciendo una regulación favorable de todos los beneficios económicos que tiene. Bueno, como le decíamos, ese AP se debe de firmar bajo la normatividad de ALADI, que es el acuerdo número 29. Ese acuerdo se firmó en julio de 2003 y entró en vigor hasta enero del 95. Tuvo modificaciones relevantes en el 2003 y 2005. El marco jurídico de ALADI. El acuerdo pertenece al marco jurídico de la Asociación Latinoamericana. A este marco jurídico pertenecen 13 países, que son países todos de Latinoamérica. En Colombia, el acuerdo se aplica mediante el decreto 2781 de 1991. ¿Qué es el ALADI? ALADI es Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo intergubernamental regional creado mediante el Tratado de Montevideo el 12 de agosto de 1980, con el objetivo de promover la integración económica y social de América Latina. Bajo ALADI, lo que hay son 13 países que están como suscritos a él, y son todos países de Latinoamérica, son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, en este acuerdo hay unos principios que se deben como respetar, que hay respeto por la soberanía, todo lo que tenga que ver como con la parte política de cada país. Igualdad de derechos, pues debemos como tener igualdad para poder que podamos tener ese trato comercial y buscar los beneficios mutuos en la economía de ambos países. Ya lo decía, bueno, lo que buscaban con este AP
es la eliminación de las barreras arancelarias, que ambas partes se puedan comprometer a fomentar un entorno favorable para la economía de los países y cumplir con obligaciones monetarias que puedan permitir que este ayude a los desarrollo de la economía. Bueno, como decía Maritza, nosotros nos tocó el acuerdo parcial, ¿cierto? La diferencia con un tratado de libre comercio es que este es bilateral y no solamente se manejan temas comerciales, sino también temas como de investigación científica, de industria, entonces no está como tan limitada la parte comercial como el tratado de libre comercio. Bueno, los productos y servicios incluidos son bienes agrícolas, productos industriales y servicios comerciales. Por eso les comentaba que el acuerdo sí tiene dos ventanas. Perdón, la sé. Cobertura comercial. Lo vimos ayer. Estoy bueno. Preferencias de Colombia. Colombia otorga preferencias arancelarias a productos panameños, incluyendo alcohol, productos agroindustriales y bienes de consumo. Panamá, entonces, a su vez, concede preferencias a Colombia como textiles, cuero, calzado, material eléctrico y productos agrícolas. Y Colombia, aparte de eso, pues también tiene Colombia como unos aranceles menos en cuanto a productos agrícolas, frutas, pescados y plantas. Bueno, entonces los beneficios y concesiones mutuas, aranceles reducidos, mejores condiciones comerciales, fomento del comercio. Bueno, este es un mecanismo de resolución de disputas. Cuando los dos países están como, no están de acuerdo, ¿cierto? Entonces está la comisión administradora del acuerdo. Que es el órgano bilateral creado por el acuerdo de alcance parcial para vigilar el cumplimiento del tratado, conformado por representantes oficiales de ambos países. Generalmente, o por preferencia, entonces las autoridades competentes por cada país, entonces en Colombia es el ministro de Comercio Industrial, perdón, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y en Panamá es el Ministerio de Comercio e Industria. Cuando no logran llegar a un acuerdo, entonces como el acuerdo de alcance parcial, él está permeado por la ley, ¿cierto? Porque se suscribe bajo ellos, entonces ellos pueden acudir y solicitar como un arbitraje o un panel binacional, perdón, binacional. Que ya es donde recurren pues como a los árbitros ya de la ley para que ellos sean quienes diriman como las controversias entre Panamá y Colombia. Bueno, nosotros también quisimos hacer como un estudio de impacto económico comercial del tratado. Quisimos buscar pues como noticias en revistas en cuanto al tema. Entonces, aquí están, cuando les enviamos, pueden consultar las páginas y todo si quieren ampliar la información. Entonces, por ejemplo, el aumento en el intercambio comercial. En el 2024, las exportaciones colombianas de productos no mineros energéticos a Panamá alcanzaron 350,5 millones de dólares en FOB, correspondientes a 112,329 toneladas. Y en cambio, Panamá en el 2024 se posicionó en el octavo puesto de importaciones hacia Colombia, con un valor del FIT de 388,1 billones de dólares, que es aproximadamente el 3% de las toneladas de importaciones panameñas. Realmente este acuerdo nos ha favorecido más a nosotros que a Panamá, porque nosotros le exportamos más a Panamá. No solamente aquí, como dice, bueno, sí, productos energéticos y mineros, pero también una amplia gama de productos agrícolas, como fruta, el pescado. Bueno, ya efectos en las industrias locales, pues en cuanto a la producción local. Y como decía Marisa, como estamos muy cerca, realmente como somos
en países limitantes y fronteras, pues eso va a favorecer mucho más. Acceder a nuevos mercados, fortalecimiento de cadenas de suministro. Pues también impacto en el empleo, porque debido a esto también hay una creación, atracción de inversiones. Muchas personas de Colombia están invirtiendo en Panamá. Bueno, ya sabemos que también están invirtiendo en Chile. No se sabe la procedura por paraíso fiscal, pero pues también están haciendo inversiones ilegales, exactamente. Ambiente comercial propicio, pues en cuanto a las relaciones que se han mantenido a través de la historia. Bueno, desafíos y oportunidades futuras. De pronto, desafíos en cuanto a la alineación normativa, pero porque el acuerdo no es muy amplio, realmente en cuanto a normatividad. Ya el decreto que lo regula aquí en Colombia es como una extensión, pero en sí el acuerdo no es muy amplio. Más bien se manejan cuando hay vacíos, los cubren más bien con la ley. Bueno, barreras burocráticas con respecto a las políticas que se están manejando ahora, como comentaban algunos compañeros, como el conflicto que hubo entre el presidente de este país con el presidente de Panamá. Entonces, eso lo vemos como algo que puede impedir que fluya. Y, bueno, y abordar estos, como digamos, abordar estos desafíos con el objetivo que el tratado siga funcionando a largo plazo. Oportunidades de expansión comercial, expansión en turismo, desarrollo agrícola, avances tecnológicos, porque el tratado también permite como que los países cooperen en pro de investigación. Entonces, ¿qué se espera, cierto? Preferencias arancelarias se mantienen con reducciones entre el 20 a 100% sobre más de 300 productos para Panamá y más de 80 para Colombia. Diversificación comercial, se han identificado 637 subpartidas recordadas por Colombia, Panamá, en aumento del 203%. Integración institucional, funcionan mecanismos de seguimiento de control de la pandemia, reglas de salvaguardia y gestión a través de consejos binacionales. Incluye la sobredimensión, porque también sabemos la problemática que manejan en cuanto al también, que es el límite en internet, interconexión eléctrica, turismo, biodiversidad y desarrollo. Bueno, y las conclusiones. Integración económica, el tratado de alcance para el impulso a la integración económica entre Colombia y Panamá, facilitando el comercio y la inversión mutua, fortalecimiento de relaciones comerciales. Este tratado representa un avance significativo también en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, promoviendo un ambiente de cooperación. Colaboración continua. El éxito del acuerdo dependerá de la colaboración continua y el compromiso de ambas naciones para enfrentar desafíos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nada? No había siempre son iguales. Yo por eso no lo puedo. ¿Cómo que no lo puedo? Bueno, bueno, negrita. Ella quería café. Pero yo sí con el teléfono. Bueno, pregunta sobre el taller, para quienes terminaron, estaba ahí revisando que ya llegaron los correos, pero pues hay que tomar el tiempo hoy en la tarde de mañana
para darle la revisión. Yo les estaré escribiendo este comentario, espero que demás. Como de todas maneras, saben que en el tercer cambiario vamos a tomar los datos de esas declaraciones que hicieron para irlo desarrollando. Listo. Pero tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado como por ahí de duda al momento de terminar el desarrollo sobre importaciones, exportaciones. Nada. ¿Están listos para importar? Estamos listos. Muy bien. Cuando lo vayamos a hacer, Estoy lista para sacar. Está bien. Listo. Les voy a pasar este taller. Quiero que lo tengan ahí para que tomen un momentico y le den una lectura. Este taller 3 está compuesto por 3.1 y 3.2. Les voy a explicar. Allí que trabajar con alguien, sí, escoge compañero. Para que no quede solita. Bueno, este es el formulario 1. Entonces, en el caso de listo. Igual ahora te paso esto. Entonces trabajas con ellos, pero como tú tienes una importación y una exportación aparte, llenas este. Entonces con esto les bien. Bueno, primero dice que uno es un taller de traje y cuerpo y cambiar. Te los paso de una vez para que me vean muy atentos y a la hora que voy explicando, pues ustedes van tomando el tiempo de irlo resolviendo y me pueden ir preguntando. ¿Cuál es la idea? Como les decía, con el tema de no nos vamos a aprender, nos la memoria. Vamos a aprender, nos de consultar, necesitamos, listo. Y que les quede muy claro que toda operación, ya vamos a ver que el comercio exterior tiene una obligación de canalización. ¿Listo? Entonces, esas operaciones que ustedes simularon de importación y exportación, la norma obliga que ustedes tendrán que hacer una canalización en debida forma para cumplir pues, con este requisito. Entonces, acá lo que vamos a hacer en la primera hoja, en canalización de importación, es identificar el destinatario del giro. Es información que ustedes ya tienen. ¿Quién es? El proveedor. ¿Listo? Identificar la forma de pago en la DIN, en la declaración de importación. Entonces, ustedes por allá tienen una casilla que dice forma de pago, ¿cierto? En el caso de Jason y Natalia, recuerdo que era la 10. ¿Listo? Que la combinación de varias formas de pago. Entonces, ustedes van a colocar aquí cuál combinación. Pues es esta y es aquella. ¿Listo? Fechas de pago según negociación. Entonces, ustedes, de acuerdo a la factura, establecieron un compromiso de pago y un anticipo del 50% antes del embarque, un 50% con la mercancía embarcada. En el caso de ustedes, estoy hablando del caso de Jason y Natalia, que fue el que como al completo. El valor de pago, entonces ahí van a colocar tanto fue de anticipo, tanto fue de tal cosa. ¿Listo? El intermediario del mercado cambiario fue la compensación. Ahora les voy a explicar esos dos mecanismos. Entonces ustedes van a elegir por medio de cuál canal cambiario van a hacer ese impacto. Si lo van a hacer a través de intermediario del mercado cambiario o si lo van a hacer a través de cuenta de compensación. Los formularios que les di, 1 y 2, están con publicidad de Cultura Base. No por nada en específico, pues vayan a escoger ese, vamos a ver dónde están los intermediarios, sino que es el que me dejó descargar como completo el formato en blanco para podérselos imprimir. Entonces ustedes pueden elegir, si eligen cuenta de compensación, te van a ver que en la cuenta de compensación lo pueden usar también. ¿Listo? Identificar el formulario diligencial. Entonces en importación ustedes me van a decir, pues ahí está el título y es muy fácil, van a decir que es el 1 o el 2, pero pues ya está ahí marcados. El numeral cambiario. Entonces ahora vamos a ver en una diapositiva cuáles son los numerales cambiarios que aplican en importación y cuáles son los que aplican en exportación. Ustedes aquí van a determinar cuál es el numeral cambiario que les corresponde de acuerdo a esa forma de pago que ustedes dijeron. En el caso de Jason y Natalia, ellos tienen 2 anticipos. Entonces, de acuerdo a esos 2 anticipos, ustedes van a tener 2 numerales que me van a señalar acá. Para el anticipo de tal fecha es tal y para el anticipo de tal fecha es tal. Entonces, en el caso de ustedes que tienen 2 kilos, deberán diligenciar 2 formularios, uno, porque por cada giro tengo que tener una declaración de pago. ¿Listo?
o si quieren lo manejamos en el mismo formato, le hacemos un slash y asumimos pues que son los formularios, o lo dirigimos al escuadrón, no hay problema. Y el 8 es, requiere informar documentos aduaneros. Entonces, ¿qué documentos aduaneros deben informar para legalizar esa operación? Que ya lo vamos a ver. Y en el punto 9, relacionar los documentos soporte de la operación de cambio. Entonces, así como cuando ustedes hicieron importación, exportación y manifestaron, los documentos de soporte son la factura, el documento de transporte, la declaración de línea de valor, el certificado de explotación si era de zona franca, el registro de importación, el visto bueno, el registro sanitario, etcétera. Como esos documentos de soporte que eran aduanas, ahora en cambio existen los documentos de soporte también de esa operación de cambio. ¿Listo? No son los mismos aduaneros, pero hay componentes especiales de la factura. O sea, la factura es un documento de soporte de acuerdo en qué momento estamos haciendo la operación y lo vamos a ver. Entonces, ustedes, de acuerdo al momento de la operación, me van a decir cuál es el documento de soporte que yo tengo que llevar al banco para hacer esa operación. ¿Listo? Y en canalización de exportación son exactamente los puntos. Ah, mira, el 8 más 10, muy bien. Son exactamente los mismos puntos, pero entonces ya la operación es en sentido contrario. ¿Listo? Ahí cuando se presentó. Ahora, el componente 3.2. Estas son unas preguntas de selección múltiple. No es que nos vamos a rajar o que vamos a hacer. Estas son las que les digo que si las alcanzamos, las aprendemos una vez acá. Ustedes le pueden ir dando lectura y a medida que se va viendo la presentación, pues se toman un momento que lo van respondiendo. Entonces les voy a dar un momentico para que las lean, para que las tengan allí procesadas, cosas que ustedes van viendo, lo que yo les voy a explicar y ustedes puedan dar respuesta. Les puedo de una vez, digamos, manifestar, no, así, o era, no, esa, se equivocaron, esta cosa de cosa, listo. Entonces, esta es la idea de este taller. Y el formulario 1 y el formulario 2 lo vamos a diligenciar. Básicamente, la información que estamos colocando acá es la que va acá. Pero el propósito del formulario es ubicar en las casillas la información correspondiente. Entonces, la idea es que ustedes lo diligencien. Si estos lo alcanzan a diligenciar acá, perfecto. Y si no, estos serían los que me envían escaneados máximo el lunes. Listo, cuando ustedes como personas naturales requieran tramitar un giro de salida o de ingreso ante un banco, ustedes van a estar expuestos a un formulario de esto. Solo que en el caso de un giro, digamos, de servicios, que es el más común que haríamos como persona natural, es porque, digamos, ustedes son contadores y le van a prestar una asesoría o un servicio contable a una empresa en el extranjero y les van a hacer ese pago. Ese reintegro para ustedes va a estar canalizado bajo un formulario 5. Casi que los campos son los mismos. ¿Listo? Entonces, este es un documento que ustedes al verlo en algún momento de sus vidas pueden que se crucen con él. Y es como de conocimiento general. ¿Listo? Entonces, te voy a dar estas para que las diligencias por la importación y la exportación que tienes. Y si quieres, cuando salga las tuyas, estas, si quieres, las respondes de acuerdo. Y que los que se ponen de acuerdo que los estaban a colocar, pero para que tengas en materiales. Listo. Entonces, chicos, así como en aduanas les cuento, hay unas normas a tener en cuenta y en cambio sí que son muchas más. Lápiz, blanco. Esto es grande, si no lápiz, no está. En cuanto a normas, les estaba diciendo que frente al tema aduanero, del tema aduanero hablamos que era una flechita de retacito, ¿sí? Aquí no estamos con retacitos, sino que hay unas normas específicas por cada tipo de... Hay unas leyes marco, es esa ley 9 del 91, está el decreto 1068, pues es tributario, que ustedes no lo han escuchado, y están estos otros decretos y leyes que están ahí como que tocan el tema cambiario en algún momento, más que todo el tema de competencia. Eso también es más de sí, esto está en el material de anterior. Entonces, estas se las mando, se las mando informe. En la que ya le mandé estaba hasta lo que vimos en sábado pasado. Estaba dividida. Bueno, hay una resolución 8 del año 2000, está ahí, aunque ya no está vigente, porque ya la resolución es una 2018, pero la tengo allí porque todavía hay operaciones, digamos, como en proceso sancionatorio que pueden estar enmarcadas en la ley anterior.
Recordemos que la vigencia de la norma es dependiendo de la vigencia de una infracción o de un procedimiento. Existe algo que se llama la circular reglamentaria externa, que es la DCIP 83, que es expedida por el Banco de la República. Ya vamos a ver qué papel juega el Banco de la República. El decreto ley 2245/2011, que es todo el régimen sancionatorio y procedimental para el IVA cambiario. Todas estas resoluciones de abajo, que son las resoluciones que regulan el tema de la información exógena. Entonces, ustedes han tenido contacto con la exógena tributaria, pero resulta que hay una exógena también que es la cambiaria. ¿Quiénes son los obligados a reportar exógena cambiaria? A grandes rasgos. Los bancos, principalmente, por medio de los cuales hacemos todas esas transacciones. ¿Listo? Entonces, los bancos, cuando recibamos un giro por el formulario 5, que les digo por el pago del exterior, ese giro va a estar reportado en una exógena cambiaria. O sea, el banco no solo nos va a reportar la tributaria y eso tendrá que ser, digamos, incluido en nuestra renta, sino que también con efectos cambiarios el banco para este reporte que es independiente. Los titulares de cuentas de compensación, que ahora vemos cómo funciona, también son obligados a emitir la información sobre el. Y esto tiene unas connotaciones un poco diferentes. Tiene una periodicidad trimestral, por ejemplo, y tiene un formato específico. Visualmente es similar a la tributaria, pero tiene unos componentes diferentes. La resolución 59 de la UIAF, entonces la UIAF es la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero. La UIAF regula una parte del tema cambiario y tiene esta resolución que regula la UIAF, los temas de los informes y la prevención del lavado de activos para ciertas operaciones que se hagan con profesionales de cambio. Vamos a ver. La resolución 63 de 2016 de la DIAN, que regula el ingreso y salida del país, tiene un efectivo y títulos representativos de dinero. La resolución 61, que son los profesionales de compra y venta de divisas, que es lo que todos comúnmente conocíamos o seguimos conociendo como las casas de cambio. No se llaman casas de cambio, se llaman profesionales de compra y venta de divisas, sino que comercialmente lo siguen denominando así. Este decreto 1742 de 2020 pues, y la resolución y el reglamento que establece la competencia de la DIAN, qué competencia cambiaria tiene y en qué lugares, y un concepto unificado en materia cambiaria que salió en la DIAN 2022, que tiene como toda la creación de muchos vacíos que ahí lo aclaran o dar cierta información. Entonces, después, dentro de la competencia del control cambiario, están estas entidades y adicionales Banco de la República. El Banco de la República es el que regula todo el tema cambiario, es el que se encarga, como ustedes saben, de emitir las actas de cambio, es el que se encarga de emitir las regulaciones y es el que se encarga de vigilar el tema de la balanza de pagos y todo lo demás. Entonces, a donde llega finalmente toda la información cambiaria, todo lo que tiene que ver con el ingreso y salida de divisas del país. Ellos nos dan unas normas, que son como las principales. Está esa circular reglamentaria que les decía ahorita de las DCIP 83, que es la vigente, antes era la DCIM, y nos da esa resolución general externa, que actualmente es la 8, y nos da como todas las directrices. Y ahí que cada entidad, de acuerdo a su competencia individual, empieza a regular la materia. ¿Listo? Entonces, por ahí hay una pregunta, si mal no recuerdo, en el 3.2, sobre las opciones de la República, ya, entonces, listo. Entonces, esa les doy la guía para que ustedes vayan y bueno, están hablando de esto, y de una vez y las vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la competencia? La superfinanciera tiene la competencia de vigilar y controlar los intermediarios del mercado cambiario. ¿Quiénes son los intermediarios del mercado cambiario? Ahora vamos a ver, pero les voy a adelantar todos los datos. Todo banco o entidad financiera está habilitada por la superfinanciera financiera. Entonces, en ese sentido, esa competencia de algo que ocurra en un banco que esté mal, X, Y o Z, pues será la superintendencia encargada de este control. La superintendencia de sociedades. Entonces, la superintendencia de sociedades será la que tiene que ver con el tema de la inversión extranjera y el endeudamiento externo derivado de la inversión. Entonces, ahora las compañeras que estaban hablando del acuerdo de Panamá nos hablaron muy importante sobre ese tema de inversión extranjera.
Entonces, ¿quién es el competente para vigilar esa inversión, registrar y hacer ese seguimiento? La Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? ¿Quién es el que debe estar alerta para todos sus movimientos y demás? Y la DIAN. En la DIAN, que es la que nos vamos a enfocar por el tema de importaciones y exportaciones, por el tema aduanero, que digamos que sigue en esa trazabilidad, es el encargado del control de las operaciones de comercio exterior. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pago de importaciones, con el reintegro de exportaciones, con el endeudamiento externo derivado de estas operaciones. Ya no estamos hablando del endeudamiento del lado de allá de las supersociedades, sino del endeudamiento que ocasiona estas operaciones que hacemos. Si alguno dijo en el taller que la operación iba a pagar con un crédito, si alguno dijo que el proveedor era el que iba a financiar, con ese tipo de cosas, pues el control es, en ese caso, de la DIAN. Y operaciones que no sean competencia de otras autoridades. Entonces vamos a ir viendo en el camino que hay otras operaciones que no están allí detalladas en este momento, pero que tienen que ver con los profesionales de cambio que ya estábamos hablando, que tienen que ver con los, se me fue la palabra en el momento, con los titulares de cuentas de compensación y así con las otras operaciones como los de personas naturales con los servicios que les digo o personas jurídicas. Las operaciones que son obligatoriamente canalizables están en este artículo 41 y ahí es donde están. Son estas, por ejemplo, importaciones y exportaciones que venimos hablando de bienes y servicios. Los gastos asociados de estas. En el formulario ustedes van a ver que está el espacio para colocar por fletes, cuánto es. Eso tiene un numeral cambiario diferente. Ahora lo vamos a ver. La financiación de operaciones de importación y exportación, como les decía ahora, son del endeudamiento, lo tengo de forma particular para hacer esos procesos. El cumplimiento de las obligaciones de los titulares de cuentas de compensación que canalicen estas operaciones por aquí, o sea, importaciones, exportaciones, servicios y demás. Todas las operaciones del régimen cambiario se llama la competencia residual. Entonces, lo que no está en la competencia de las otras específicamente, viene a dar acá. ¿Listo? El ingreso hasta las actividades ahorita. Hablamos al principio de la resolución, esa es la que se me ha destacado ahora. El ingreso de egreso de divisas. Entonces, eso es algo que también puede estar muy en actividad nuestra, una salida del país, un ingreso del país, que vamos a llevar un dinero, vamos a traer un dinero, esa es competencia de la DIAN y vamos a ver cómo tenemos que declarar y qué pasa con eso. Divisas recibidas por agencias de turismo y hoteles por bienes y servicios vendidos a turistas son los únicos, vamos a ver más adelante, autorizados en Colombia para recibir o para transar en moneda extranjera. Los demás ciudadanos del común no tenemos derecho. Los residentes colombianos no podemos generar operaciones de moneda extranjera en un establecimiento comercial, por ejemplo. La compraventa de divisas que hablamos ahorita de los profesionales de compra y venta. Entonces, ¿qué es canalizar? ¿Ustedes han escuchado ese término o totalmente nuevo? Totalmente nuevo. Bueno. Canalizar es ese acto de pagar por recibir. Entonces, básicamente es así, es vender, comprar, transferir por medio de los intermediarios del mercado cambiario. Envío de visas, recibo de visas a través de los intermediarios, eso es un proceso de canalizar. ¿Canalizar por dónde? Por el mercado cambiario. Y también se le llama así acreditar o debitar por medio de una cuenta de compensación. Una cuenta de compensación es simple y llanamente una cuenta corriente. Una cuenta corriente que se apertura en un banco, en moneda extranjera. Este está acá, está a ver más adelante. Bueno, que se apertura en un banco en moneda extranjera para realizar por allí las operaciones de cambio. Estas son específicamente las operaciones de cambio que decía ya el artículo 41 al principio, pensé que estaban enseguida, no estaban, pero es las operaciones exactamente de forma específica que se tienen, o sea, que obligatoriamente se tienen que canalizar a través del mercado cambiario. Importaciones, exportaciones, que lo venimos hablando, operaciones de endeudamiento, las inversiones de capital. Entonces, las inversiones de capital, independiente que vayan a ser vigiladas por las supersociedades, se tienen que canalizar por el mercado cambiario. Y en ese momento, la canalización sería competencia de la DIAN. Y el registro como tal de la inversión sería competencia
de las supersociedades. Eso es parte ya como de una competencia compartida, por así decirlo. Inversiones de capital colombiano en el exterior. Igual, yo me voy a otro país, hago una inversión allá, pues yo también tengo que registrar eso acá. Las inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior. Igual, avales y garantías de moneda extranjera y de operaciones de derivados. Los derivados son cuando la gente compra moneda extranjera y juega con la fluctuación de la tasa de cambio. Entonces, compro, vendo, o celebro negocios de que voy a pagar mi importación en 6 meses, pero pacto la tasa desde ahora, por ejemplo, eso se llama operación de derivados. Aquí en esta quiero que diferencien las tres definiciones que parecieran nombres muy similares, pero son cosas diferentes. Entonces, el mercado cambiario es en sí todo el mercado por medio del cual se mueven las divisas. Esto que se debe estar totalizado por todas las divisas. Tenemos los intermediarios autorizados que vamos a ver en los textos o en el mismo taller como IMC. El IMC es intermediario en el mercado cambiario. ¿Cuáles son? Esos son los autorizados actualmente, como establecimientos financieros, bancarios, como les decía ahora, por los bancos, Banco Colombia, de Vivienda, Banco de Bogotá, este es Sudameris, que es el del ejemplo, Avevillas, Banco Agrario, Banco Popular, y así sucesivamente todos los bancos. ¿Ves? Están adicional el FDN, Bancoldex, hay cooperativas financieras también autorizadas, las sociedades comisionistas de bolsa, está Finagro, Findeter, Icentex, el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, hay varios que están autorizados para a través de ellos hacer estas operaciones canalizadas. Y está el tema del mecanismo de compensación. Entonces, ¿qué pasa con el mecanismo de compensación? Es una cuenta corriente en el exterior. Entonces, la mayoría de empresas, por darles un ejemplo, tienen su cuenta acá en Bancolombia o de Vivienda en Bogotá. Y abren también una cuenta en Bancolombia o de Vivienda Panamá, por darles un ejemplo. Y allá en Panamá, esa cuenta se maneja en dólares. ¿Listo? Esa cuenta obligatoriamente tiene que registrarse ante el Banco de la República. Yo tengo que informar al banco que tengo una cuenta en el exterior y que por medio de esa cuenta voy a hacer operaciones de comercio exterior, pues les voy a canalizar las operaciones de comercio exterior. En ese momento que yo le informo o que yo hago el primer movimiento de esa cuenta para pagar una importación o exportación, se me convierte como cuenta de compensación, ese es el nombre. Y esa cuenta yo la tengo que registrar a más tardar dentro del mes siguiente. O sea, yo puedo abrirla y registrarla. Puedo abrirla, tenerla ahí y el día que hago la operación, la primera operación que haga, que transfiera por allí o que reciba por allí, tengo un mes para avisarle e informarle pues, al Banco de la República y registrar. El no hacerlo, ya vamos a ver pues, las consecuencias que tiene, pues que no son sancionatorias, pero para que ustedes se hagan una idea, es un mecanismo pues que yo mismo puedo usar. Ustedes pueden determinar si la importación y la exportación, esa empresa que ustedes están hablando allí, quiere manejarlo, o si voy al banco y lo hago a través del banco, o si lo hago a través de compensación. ¿Qué beneficios tiene uno frente al otro? Pues digamos que depende de la situación económica de la empresa. ¿Sí? Si es una empresa que tiene una liquidez alta y que tiene una inversión en divisas en esa cuenta en el exterior, pues podrá determinar de esas divisas hacer sus pagos o recibir sus pagos. Si compra, vende, etcétera, pues allí tendrá un flujo de efectivo. Pero si no lo tiene, pues muchos recurren al tema financiero porque hace un crédito para importación anual de desembolsan mediante el una visa surgida. Entonces, todo depende de la situación económica de cada persona, de cada empresa o de la operación en sí que vaya a desarrollar. Ustedes ya van decidiendo si esa importación y esa exportación ahí en el taller la van a canalizar por intermediario del mercado cambiario, si va a ser intermediario, entonces cuál, o si va a ser una cuenta de compensación. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a ir entonces, mira, nosotros tenemos concepto de mercado cambiario, tenemos concepto de intermediario del mercado cambiario, tenemos concepto de cuenta de compensación y vamos a tener un nuevo concepto que es declaración de cambio. Entonces, ¿qué es la declaración de cambio? Ese formato que les pasé, que dice formulario 1, formulario 2. O que si como persona natural o jurídica van a recibir y enviar dinero por servicios, será el 5. Por ejemplo, hay formularios 1, 2, 3, 4, 5, inversión es el 3, inversión tal es el 4, cosas así, pero digamos que son los más conocidos. Entonces, ¿qué es declaración de cambio? Es el formulario que ustedes tienen.
Eso es una declaración. ¿Listo? La norma le modificó un poco el nombre, así toda la quita, y se llama información de los datos mínimos. La mayoría actualizaron, sí, sus formatos de información de datos mínimos de las operaciones de cambio por importación de bienes, tan declaración de cambio. Ese nombre es Liga Cotope, es porque la norma nueva se los dio, o sea, la nueva estoy hablando de la de 2018, se lo modificó a llamarlo así. Entonces, esa declaración de cambio es ese documento que tramitamos ante el intermediario del mercado cambiario o que, como titular de cuenta de compensación, también lo vamos a diligenciar, perdón, como soporte de esa operación que vamos a hacer. Listo. ¿Qué pasa con ese formulario? Pues allí ustedes pueden ver los espacios. Lleva el monto, las características del envío, las condiciones de la operación y demás. ¿Listo? Va a llevar su tasa de cambio, va a llevar la fecha en la que se realizó, quién la realizó y demás. ¿Quién la debe hacer? Entonces, así como en aduanas teníamos un declarante irresponsable, ahora acá en cambios también vamos a tener un responsable y es el importador o el exportador. Entonces, en este caso serán ustedes, no sé si todos lo hicieron con nombre de empresas o como personas naturales, pero entonces será el importador, el exportador, esto. El deudor, acreedor o inversionista de acuerdo a la calidad de la operación que esté realizando. En este caso, los importadores y exportadores estarán, pues digamos, diligenciarán en nombre y en representación del representante legal. Y también puede haber un apoderado o un mandatario. Aquí vamos a hacer una diferenciación que mucha gente se puede confundir. La agencia de aduanas. ¿Listo? Aquí no hay declarante de agencia de aduanas. La agencia de aduanas es neta y exclusivamente para trámites aduaneros. Yo le doy un mandato a la agencia de aduanas para que me haga un trámite aduanero y hasta ahí está. Entonces mucha gente llega a la autoridad diciendo, ay, pero ¿cómo así que la nación es que la agencia de aduanas hizo todos los trámites? Todo está bien. No, es que no es una obligación ni es una responsabilidad del agencia de aduanas. La responsabilidad aquí, el declarante, es el importador, el exportador, hablando de importación y exportaciones, y será un representante legal, si es una persona jurídica, y habrá un apoderado, un mandatario. Entonces, el mandatario no será el agenciado, este mandatario será que tiene un abogado representante o X pues, situación, ¿listo? Pero no será la agencia de aduanas. El formato de declaración de cambio, entonces ustedes lo vieron, acá está este que es el formato, digamos, preestablecido por el Banco de la República. Cada banco tiene que adaptar su formato bajo estas mismas condiciones. Entonces pueden ver ustedes la idea que tiene de Sudameris, que básicamente tiene esos campos así. ¿Listo? Y viene otro concepto que es el numeral cambiario. Entonces los voy a anotar acá para que ustedes tengan pendiente. Como todos estos conceptos, para que no se vayan a confundir ahí a la hora del taller. Entonces, mercado cambiario. ¿Listo? Con todo el tema de las divisas. Todo en general, las divisas. Está el IMC, que es el intermediario cambiario. Ejemplo, los bancos. ¿Listo? Están las cuentas de compensación. Entonces recuerden que es una cuenta corriente en el exterior para estos fines de pagos y demás. Está la declaración de cambio, que ustedes tengan presente cuando van a responder allí, que es el formato. ¿Listo? El formato para el trámite. Entonces no lo vayan a poner que lo firman, que el declarante es la agencia de aduanas. Ojo. ¿Listo? Declarante diferente agencia de aduanas. Ahí les voy diciendo para que no vayan a. Entonces ven espacio declarante. Ah, de acuerdo al taller de declarante de la agencia de aduanas logística, no sé qué es AS. No, me vayan a colocar eso. ¿Listo? Entonces el declarante. ¿Quién es? Ya saben, el importador o el exportador. Ojo, aquí les digo algo de una vez, eso no lo van a encontrar pues en el material, pero para que ustedes vean en la naturaleza de la operación. Mi declarante exportador no es el proveedor del exterior.
Claro, yo cuando veo la declaración de importación, veo que allí me dice nombre del exportador. Entonces la empresa brasileña que le mandó a ustedes los teles. Ese no es el declarante aquí. Porque quienes están recibiendo las divisas, en este caso ustedes son los que importan, ellos están recibiendo ya, ellos harán su declaración de cambio allá cuando reciban, de acuerdo a la regulación brasileña y de acuerdo a la regulación allá. Cuando estemos hablando del declarante, el exportador, será el formulario 2. ¿Listo? En ese caso, pues va a ser la empresa colombiana. ¿Qué pasa con esta empresa colombiana? Pues es la empresa que está recibiendo las divisas, ¿sí? Se los quiero explicar así para que ustedes tengan más claro el panorama frente al tema que están haciendo. Que hicieron fue en aduanas que ahorita van a verificar. Entonces, eso se llama registro. Listo, entonces no me van a colocar en el declarante el exportador ni el cliente ni el proveedor del expediente. El declarante en exportaciones, en el formulario 2 es la empresa colombiana la que está exportando. ¿Listo? Y recibe que las divisas que se llaman frontera. Y en el 1, pues vamos a colocar el importador, pues en el formulario 1. ¿Quién es? Pues es también la empresa colombiana, que es la que está haciendo ¿qué? El pago. ¿Listo? Se hace el pago al expediente. Entonces, esto les hago la claridad, ¿por qué? Porque de pronto al momento que ustedes diligencien los formularios, como traen el chip aduanero del formato de declaración de importación y exportación que hicieron, no quiero que cojan pues en automático y transcriban los datos por llenar datos, sino que piensen y me entiendan que les doy el proceso cambiar, ¿sí? ¿Quién es? O sea, en este momento paguemos eso allá un poquito, pero entonces aquí vamos a pensar, dentro de esta operación, ¿quién es el declarante? ¿Quién es el declarante cuando hace un formulario 1 por canalización de importación? ¿Y quién es el declarante en el formulario 2 por una operación de exportación? ¿Listo? No me va a coincidir el dato, ya vamos a hablar del principio de coincidencia, no me va a coincidir el dato no, me tiene que coincidir la información de la operación. ¿Listo? Que ya vamos a ver qué es. Pero tengan esto presente al momento del desarrollo del taller, porque sé que les puede generar ahí lapsus. ¿Listo? Entonces tenemos declaración de cambio. Otra definición que ya metimos y estamos hablando es el numeral cambiario. Entonces el numeral cambiario, ¿qué es? Es un código. Lo estamos pidiendo en el taller y lo vamos a diligenciar en el formulario número 2. Es un código. Es de 4 dígitos y es una nomenclatura que ya el Banco de la República estableció y dijo, listo, cuando hagan importaciones, de acuerdo al tipo de importación, estos son los códigos. Entonces nos vamos a ubicar en ese listado para que podamos determinar cuál es el numeral cambiario que le aplica a la operación. En el caso de Jason y Natalia les dije, ustedes van a tomar 2 porque tienen 2 momentos. No sé los de los demás porque no los alcancé a revisar, pero los podemos ir mirando a ver. ¿Ves? Ay, no, profe, yo dije que por eso vamos a ir resolviendo las preguntas del taller con el presumo. Vamos a ir diciendo, ay, yo tengo 2 momentos de pago, tengo un momento de pago, cuando entrega la mercancía, antes del embarque, como sea, y de acuerdo a eso ubicamos los códigos. ¿Listo? La idea era esa, que lo fuéramos mirando acá para que ustedes no se vayan a la casa ni que ustedes transcribieran la información a manera de generar como esa confusión. Ustedes dirán, ay, pero toda esa información, si yo hago eso, no, tranquilos, los bancos tienen personal especializado, se llama, ¿qué se llama? Relaciones internacionales, creo, que no me acuerdo, en este momento se me escapa el nombre. Ellos tienen una unidad en los bancos que es el que se encarga de todo este tema internacional. Entonces, el día que ustedes necesiten hacer una operación de este modo, pues no van a coger el turno normalito del asesor del banco que tramita tarjeta de crédito, solicitud de cuenta y eso no. Ustedes van del gerente o el director de la oficina o hacen una operación internacional. Entonces, él los va a mandar por donde esos asesores específicos. Algunas oficinas no los tienen, entonces les van a decir, ay, no, en esta oficina de Banco Colombia no, pero váyase para el Banco Colombia que queda en la Sagrada Familia, ¿lo han visto? No. Ahí está.
nosotros no lo manejamos acá en Armenia, pero la oficina regional es desde Pereira, entonces ellos la contactan, cosas así. Entonces, esa unidad específica en ellos, del tema internacional, lo manejan los bancos, y el banco será el que le va a decir, ah, sí, señor, vea, de acuerdo a ese documento que usted me está mostrando, soporte de esa operación, vamos a relacionar allí. Usted va a hacer un formulario 1 y su numeral está. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes? El banco les hace el trámite, pero si ese asesor recién entró y los hace equivocar, adivinen quién paga la sanción. Ustedes, el banco. Entonces he conocido un montón de gente que dice, pero es que en el banco me asesoraron así y me dijeron que era así. Pero es que el desconocimiento de la norma no es nuestra la responsabilidad. Y el obligante declarante ya dijimos que a quién. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Entonces, ahí es donde les digo que existe el nicho de mercado de estas asesorías, porque la responsabilidad no es del banco. El del banco tiene una meta. ¿Y qué le interesa? Pues captar clientes, hacer transacciones y demás. Ellos van llenando, en muchos casos, que muchos lo hacen bien, sí, claro, digo bien, pero también en muchos casos con esas dificultades. Acá en este anexo, en este link, está el anexo 1, que es donde vamos a encontrar todos los numerales. Entonces ahora lo abrimos. Acá en la pantalla están los principales de la presentación y ahorita lo abrimos para los casos específicos que de pronto no estén ahí de acuerdo a lo que ustedes habían dicho. Por eso en el taller 1 y 2 estaba el puntico, elegir la forma de pago. Esa era primordial porque es la que nos va a dar la pauta en este taller. No sé qué concepto me está faltando ahí. Mercado cambiario, intermediario, cuenta corriente, clase, o sea que cada cosa es como diferente. Entonces, el pago de las obligaciones. El pago de las obligaciones es como obviamente esa obligación, como su palabra la dice, de que vamos a hacer ese cumplimiento a través de los conductos autorizados. ¿Cuáles? Intermediario o cuenta corriente. Esto en la norma y en el comercio común se llama canales cambiarios. ¿Listo? Yo no se los coloqué así en el taller para que ustedes no les generara como más enredo. Pero sí está la pregunta. Ustedes van a elegir o lo hago por un intermediario o lo hago por la cuenta de compensas. Les iba a meter más preguntas y era, bueno, y si lo hago por aquí, ¿qué obligación tengo? Y si lo hago por aquí, ¿qué obligación tengo? Pero me basta como con que les quede un poco en el conocimiento de que si lo hago por el intermediario, las obligaciones de reporte son de ellos. ¿Listo? Si los hago por cuenta de compensación, las obligaciones son mías. La primera obligación que tengo es registrar la cuenta, máximo un mes después que haya realizado la primera operación. ¿Listo? Entonces yo les iba colocando como todo eso, pero yo dije, si les pongo todo eso, pues todos se me van a ir por el intermediario. La idea es que lo definan, no que lo desarrollemos de ahí en adelante, pero que les quede como eso en presente. ¿Qué pasa con los intermediarios? Ahora que les decía qué pros y qué contras puede haber, pues que los intermediarios siempre me van a manejar una tasa de cambio de acuerdo a la fluctuación que les permite el Banco de la República, entonces ellos me van a vender el dólar un poco más alto de lo que ese día esté autorizado, y cuando yo vaya a negociar un reintegro, pues ellos me van a comprar esos dólares también por debajo del mercado, ¿sí? Entonces el tema del mercado cambiario es la fluctuación. Por la cuenta de compensación, dependiendo de mi flujo, como les decía, puede ser más, pues negocio en dólares, vendo y recibo dólares, compro mercancía y pago dólares, y pues hago esas negociaciones mediante esa cuenta. Yo les di, por ejemplo, Panamá, pero pues en los Estados Unidos, en paraísos fiscales, en otros países, muchas más cosas. Bueno, hay otro mecanismo. ¿Quién tiene aquí? Este se los voy a explicar de una vez y les voy a dar la opción que si lo quieren escoger, lo pueden escoger. Hay otro, no se le denomina canal cambiario, pero digamos que existe una opción. Hay otras opciones que la norma ha ido actualizando. Una que la ha ido incluyendo y una que la norma ha ido actualizando. Otra opción es la tarjeta de crédito, que la mayoría de personas tenemos. Un poco peligrosa, pero un poco beneficiosa. Entonces, la tarjeta de crédito tiene que ser el titular de la tarjeta quien haga la operación de cambio. ¿Listo? Entonces,
Si ustedes me quieren decir que la importación de los tenis la pagaron con una tarjeta de crédito, bueno, está bien. Pero la tarjeta de crédito tendrá que estar a nombre de la empresa. No a nombre de Jason ni de Natalia, ni del representante. Digamos que ustedes son los socios del representante legal, son terceros. Ni de Jason, ni de Natalia, ni del representante legal. A nombre de la empresa. Tiene que ser el titular. La norma establecía un tope, la anterior. Hasta tanto valor se pueden pagar importaciones por ese valor. En este próximo año. ¿Listo? Entonces, pues no sería descabellado que puedan elegir esa opción también. Ah, no, yo voy a pagar eso. ¿De qué depende eso? Pues depende de su cupo ante la entidad financiera. Depende que la tarjeta esté avalada por una franquicia internacional, Visa, Mastercard y lo demás. De que su proveedor en el extranjero le admita el pago vía tarjeta de crédito, por ejemplo, y que tendrá que tener acá, pues que adicional a todo lo demás, pues tendrá que conservar el soporte. ¿Cuál es el soporte? Pues el voucher del pago o el comprobante de que pagó y luego el pago de esos cobros. ¿Listo? Digamos que es así. ¿Cuándo vemos esto? Muchísimo. Y es muy común. Cuando hacemos compras extranjeras, que Amazon, eBay, Temu, Shein, bueno, todo eso que ya existe, pues nosotros como consumidores hacemos los pagos con tarjeta de crédito. Recuerden que eso, devolviéndonos la manera, es una modalidad de importación, ¿sí? De tráfico postal. Entonces el día de mañana, si yo allá hay un cupo, recuerden que para que fuera modalidad tráfico postal, alguien recuerda hasta cuántos dólares podría ser por modalidad para que no se me pasara a ordinario. No, $2,000 Entonces, allá sí tengo esa restricción. Si yo pago una compra de esas con tarjeta de créditos, para que sea esa modalidad, pues será un pago hasta de 2,000. ¿Listo? Entonces, ese es mi soporte del pago. Si yo pagué un poquito más y no sabía, y ya el tráfico postal lo tengo que hacer en una declaración ordinaria, pues para la norma está bien que fue una canalización por tarjeta de crédito. ¿Listo? No me van a decir el funcionario luego, no, es que usted tenía que pagar esta importación por el intermediario de la cuenta de compensación. No, esta es opción, siempre y cuando el titular haya sido disculpado. Que hay unas excepciones, ahora vamos a ver cuándo podría ocurrir que no lo pague esa misma persona. Pago de exportaciones con tarjetas de crédito. Bueno, también esto depende de, más que todo del cliente, que cómo hace ese abono y cómo me llega acá. Y pues hay un informe directo, o sea, ya he creado como ese numeral cambiario como el que para este tipo de movimientos. Está la otra opción que les hablaba ahora, que es en la que es nueva, que es el proveedor de servicios agregados. Servicios de pago, agregadores. Acabo de inventar la variante. ¿Cuál es, por ejemplo? Ustedes conocen las cuentas PayPal. Sí. Entonces, por aquí también se dio una opción. Esta sí es totalmente. Entonces, podría ser canalizada a través de esa cuenta. Listo. ¿Quién es aquí el obligado a hacer los reportes? Pues ya no va a ser ni el intermediario ni la cuenta de completar. Este señor, esta empresa, será el encargado de hacer los reportes respectivos. ¿Listo? El solo hecho de que yo hago ese trámite por ahí lo considero también una canalización y ya la norma estableció e incluyó ese numeral cambiario, por ejemplo, en el caso de importaciones. Entonces recuerden que los códigos de los numerales cambiarios se identifican con 4 dígitos y si deciden hacerlo por aquí por proveedor de servicio pago agregadores, pues sería el 2027. En el caso de que me digan, lo voy a pagar por eso. ¿Listo? Entonces serán cuentas que yo, digamos, como que recargo, por así decirlo, tengo un monto allí disponible y allí determino hacer ese pago, pues ya la norma que yo no está permitido pagar más ni pagar menos. Entonces acá nos vamos un poquito al tema de menos. ¿Recuerda cuando les decía que había empresas que podían manejar una subfacturación, una doble facturación, porque presentaban una factura al momento de hacer el trámite de dinero para pagar menos tributos?
pero a la hora del giro cambiario va al banco y llega una factura con otro valor para hacer el giro real. No se pueden canalizar sumas superiores o inferiores a las reales. Eso que pasa, esas diferencias son sancionables y lleva a hechos ya más grandes porque estoy, o sea, teniendo doble facturación, no estoy facturando o demás. Entonces, la gente cree que estos no se van a dar cuenta del otro. Pero pues ya ahora puede usar, entonces eso es un riesgo que ya existe, pero digamos que está un poco más minimizado. Sin embargo, ¿qué pasa? Sí pasa. ¿Cuándo puedo canalizar valores diferentes? Cuando tengo razones justificadas. Por ejemplo, si no, pues es que yo traía una importación de $30,000. Ya había un anticipo de 15,000, pero la mercancía llegó y me llegó averiada. Me di cuenta en el puerto porque iba a nacionalizarnos y reembarqué lo averiado y se lo devolví al proveedor. Pues cuando voy a mirar, no le pagué los 15,000 restantes, sino que le pagué 10,000, le pagué 5,000. Bueno. Entonces, con documentos de qué pasó, de por qué canalizo a ese proveedor en el exterior, en Splash, en los divisas. ¿Por qué? Porque hubo una mercancía, digamos, que se averió y que la devolví. Un ejemplo como, por decir, que puede ser, pero tiene que ser debidamente justificado. Y los de mayor valor, pues eso no tiene justificación. Claro, de fraude para distinguir tributos. Sí, entonces no tiene, pues, eso es un hecho sancionable y lógicamente no tiene pues, una justificación. Lo que se va a hacer entonces es trasladar a aduanas para el tema de la liquidación de esa declaración. Sí, por el tema de que se pague. Esa sería la prueba, pues, original. La importación de bienes, la canalización. Entonces, todos tenemos la obligación de canalizar tus pagos, ya sea que hagamos alguna de financiación y proveer empresas extranjeras de financiación o demás. Cuando tengamos que hacer una devolución por alguna razón, o por ejemplo, acá, ejemplo, que se rechace total o parcialmente la mercancía, como les decía, cualquier motivo, digamos que tengo que pagar de más, me tienen que devolver, lo que sea, todo tendrá que hacerse por ese canal. ¿Sí? Si yo ya hice esa obligación de hacer una operación de manera, la canalizo por el mercado cambiario, por el mismo mercado cambiario, tengo que generar la devolución, el pago, todo, o sea, todo me tiene que quedar a través de ese mercado cambiario. No puedo, pues, obviar. Entonces acá, miren los numerales, chicos. Está el 2015 por importaciones ya embarcadas en un plazo igual o inferior a un mes. Y por importaciones de bienes pagados con divisas. Se supone que todos tienen que pagar siempre. También pagos en moneda legal colombiana, con esta parte. Está el 2016 con los gastos de importación. Entonces, todos los que le van a pagar a ese proveedor los gastos de importación, o sea, fletes, seguros, otros gastos, van a colocar el 2016 en el formulario. El formulario tiene acá varios renglones. El nombre de este cómo está aquí. Acá, por numerar. Pues en el caso de ustedes, vamos a mirar cuál es la operación que de acuerdo a los dos momentos de pago que ustedes establecieron, cuál es el numeral que le aplica. Y aparte de, digamos que este va a ser el formulario de la primera operación. Si en esa operación ya iba el 50% de los fletes y los seguros, entonces acá irá el numeral que corresponda por el valor FOB. Y aquí irá en el 2016 ese valor que sea por los fletes. ¿Qué importancia hay en desagregar los fletes y los seguros? Resulta que cuando yo luego voy a legalizar esa operación, pues la información me tiene que cuadrar es con el valor FOB, no con los fletes y los seguros. La obligación de canalizar es el valor FOB. ¿Qué pasa? Yo puedo canalizar, o sea, la obligación es el valor FOB. ¿Listo? Obligaciones. El seguro lo puedo pagar aparte, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo puedo, no, yo le voy a pagar, pero el que el seguro, sí.
Pero si yo lo voy a meter de una vez en el giro, pues entonces lo identifico con el 2016, el flete de seguro, y lo desagrego para que no se me vuelva luego una obligación legalizar esto también. Entonces, específicamente el FOB. Si lo voy a hacer de una vez, pues lo divido. Entonces, tal es el valor del flete de seguro. Tenemos el 2017, que es el pago anticipado con recursos de los importadores. Entonces, sea que lo haga por el intermediario, o sea que lo haga por cuenta de compensación, pues van a ir determinando